Hola, hola, bienvenidos a todos. Un viernes más de live. Hoy día estamos en la emisión número 41 y hoy día hay un tema especial que se denomina ¿Qué miedo te detiene hoy? ¿Por qué hablar del miedo? Bueno, el miedo es una emoción de supervivencia y eso hay que tenerlo muy en claro porque a veces nos dejamos guiar por ese miedo, vamos decidiendo a veces con miedo, tomando cierto tipo de acción o cierto tipo de forma de vivir la vida desde el miedo. Entonces, por eso encuentro que este tema me ha hecho integrar muchas cosas las cuales antes no tenía integradas, porque el miedo es algo que nos mueve, sí, porque es una emoción, es algo que está ahí dentro, y por eso encuentro que este tema para la humanidad es importante hablar, no solamente que se quede en la emoción de supervivencia, sino que también nos mueve y que hay muchas emociones que a raíz del miedo van, creo que el miedo es la base principal de todas estas emociones, porque desde el miedo aparece muchas veces la tristeza, el enojo, la ira, aparece emociones de rechazo que tienen que ver con cuando uno tiene asco a algo, es la emoción de rechazo a algo, mi cuerpo rechaza algo. Y también la alegría es una emoción, pero cuando nos vamos al exceso exacerbado de alegría, también se crea diferentes tipos de estrés. Cuando, en realidad todo lo que es a extremo, a los extremos siempre va a generar algo que a nosotros nos desestabiliza. Entonces, por eso yo catalogo las cosas que no son ni buenas ni malas, porque hay que estar más como en el medio, ni bueno ni malo, sino que en el medio viendo que, claro, puedo tener una experiencia mala, pero esa experiencia mala también hay que verle su lado bueno. Como en otros live les he comentado también que si no integramos este lado bueno o este lado malo de las cosas, vamos a estar polarizándonos por muchos años, por mucho tiempo. Hay gente que se va a esta existencia sin saber que estos nuevos conceptos existen. Ahora que lo estamos hablando, creo que siempre ha existido la neutralidad, que se pueda hablar de ese tipo de cosas, pero no estaba tan visto como ahora en estos tiempos donde hay más redes sociales, donde podemos comunicarnos más abiertamente. Entonces, el tema de hoy es ese. ¿Qué miedo te detiene hoy? Bueno, hoy día es el día viernes 10 de julio del 2026. Eso lo vemos desde el calendario. Ya saben que a mí me gusta ver siempre el lado opuesto, complementario o femenino o masculino de algo. No me quedo solamente con esa fecha del calendario. Entonces, la calendaria, que es una herramienta de la LGC, Lógica Global Convergente, podemos ver que no es solamente el día viernes 10 de julio, sino que también es el día 191 del año. Y en este día hay una palabra asociada. A mí siempre me gusta asociar una cierta palabra que justamente va tomando como sentido al tema que tenemos hoy día. Entonces la palabra asociada, que tiene justamente esa frecuencia del día de hoy, 191, es la palabra te desautorizas. Te desautorizas. ¿Qué pasa cuando nos desautorizamos a algo? Esto va muy ligado al miedo. Bueno, en la medida que vayamos desarrollando este live, van a tomar un poco más de sentido quizás a esto. Por ahora son frases sueltas simplemente que pueden sonar, que no complementan en nada, pero todo tiene su hilo conductor. Así que voy a partir preguntándoles, ¿qué pasa cuando nos desautorizamos a nosotros mismos? Porque el desautorizarnos crea muchas cosas dentro de nosotros y que son imperceptibles quizás, pero sí hay sensaciones. Y quiero que de esas sensaciones nosotros vayamos indagándonos. Esa es mi propuesta. Así por lo menos me he indagado yo desde el sentir. Algo muy abstracto, pero que también se manifiesta ese sentir en el cuerpo físico, sensaciones físicas, dolores, hasta enfermedades por un sentir profundo que no se atiende o que no se expresa o que queda ahí encapsulado en algún área de nuestro cuerpo. Y muchas veces pasa porque nos desautorizamos a cosas. Entonces, ¿qué puede ser que no nos autoricemos y que nos estemos desautorizando? Esto parece un trabalengua. Cuando nos desautorizamos, es que no nos damos permiso a algo, no nos autorizamos a quizás a cambiar de perspectiva, no nos autorizamos a descansar un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos deberes, estamos sujetos a deberes. Y eso muchas veces nos impide descansar como el cuerpo nos pide. El cuerpo nos pide descanso muchas veces, pero lo omitimos. ¿Por qué? Por los deberes. Y el cuerpo siempre está hablando en su lenguaje, con dolencias, con síntomas. ¿A qué cosas más puede ser que no nos autoricemos? A equivocarnos. Pasa que cuando estamos muy en lo perfecto que quiero ser, en lo perfecto que quiero que me salga algo,
tengo miedo, y ahí aparece el miedo a equivocarme. Y eso hace que yo me frene, que yo postergue cosas. También puede ser que no me autorice a confiar en alguien o en mí misma, en mí mismo. Puede ser que no me esté autorizando a confiar. ¿Y por qué? Porque detrás puede haber miedo. Se van dando cuenta que toda esta frase asociada al día de hoy, te desautorizas, tiene que ver mucho con miedos. Por eso el tema de hoy, ¿qué miedo te detiene hoy? Es bueno que nos hagamos esas preguntas. Entonces a veces no nos autorizamos tampoco a poner límites. ¿Por qué no nos pone? Porque no sabemos ponernos límites ni a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a pretender poner límites a otra persona? Porque cada vez que nosotros no nos autorizamos a algo, a estas cosas anteriormente dichas, nosotros mismos, nosotras mismas desde el miedo comenzamos a tomar decisiones. Por eso muchas veces les he preguntado desde otros live, ¿desde dónde? ¿Desde dónde estoy tomando decisiones? ¿Desde dónde estoy haciendo lo que hago? Ese desde dónde es muy importante. Y eso, de alguna forma, si nosotros nos autorizamos a detenernos, a pensar desde dónde nos hacemos esa simple pregunta, creo que un circuito nuevo se va creando en ti de a poco, en la medida que de a poco te vayas autorizando a hacer cosas, a confiar, a poner límites, a descansar más, a generar pequeños cambios. Muchas veces las personas creen que todo se tiene que hacer de una. No necesariamente, los cambios comienzan en pequeñito. Las cosas importantes comienzan de a pequeñito, las cosas que van a perdurar en el tiempo. El miedo, como les decía al principio, es una emoción de supervivencia que nos protege. Está el miedo para protegernos. Y no necesariamente hay que erradicarlo, porque muchas veces podemos vivir con ese miedo, pero sí autorizarnos a hacer cosas, a generar cambios, con miedo y todo. Porque a veces estos miedos lo tenemos como que sentir miedo es algo enemigo de nosotros, esa emoción. Muchas veces queremos no sentir miedo, pero el miedo muchas veces nos ayuda a preservar la vida. Imagínense sin miedo. Lo que pasa es que hay que identificar y discernir. La emoción del miedo está para protegernos. Y es una emoción de supervivencia. Y nosotros, si estamos viviendo con miedo constantemente, es porque estamos sobreviviendo. No estamos viviendo realmente nuestra vida, a pesar de que tengamos deseos de vivirla diferente. Pero es que no nos autorizamos a avanzar, aunque sea con el miedo. Muchas veces de ahí vienen las ansiedades. Y las ansiedades no solamente... Las ansiedades también vienen porque no me autorizo a hacer cosas, porque tengo miedo, ahí aparece el miedo, a equivocarme, a que me salga mal, a que me pueda arrepentir, a que me pueda frustrar. Todos esos miedos a veces vienen de cosas simbólicas que tenemos en nuestro inconsciente o de cosas que nos imaginamos que ni siquiera pueden pasar. Entonces, como les decía, el miedo es una emoción de supervivencia que está para salvarnos, para protegernos del peligro, peligros reales, peligros que nos imaginamos o queremos anticiparnos a algo. Y las emociones son explosivas, vienen de un rato para otro, duran unos segundos y luego se van. Esas son las emociones. Los sentimientos son diferentes, porque eso puede estar toda la vida con un sentimiento y lo haces parte de una forma de vida. Pero una emoción es fácil de identificar porque te saca, por eso la palabra que cuando decimos te desbordas en emoción, tiene mucho sentido porque es un momento donde de pronto, ya que te has desbordado, has liberado esa emoción, quizás no en un lugar adecuado, te desbordaste en emoción, de alguna forma te das cuenta que fueron unos segundos. Y fue intenso, sí. Entonces, la emoción está para que aprendamos también a convivir con ella. Claramente en ese momento de miedo no pensamos, solamente actuamos. Porque es algo que hay que aprender a convivir con esas emociones. Están desde el principio de los tiempos, las emociones, el miedo ayudó muchas veces a las personas primitivas a que no los coma un león, a que arranquen del peligro real, imagínense. Pero todas esas memorias las traemos con nosotros. Entonces, muchas veces este miedo es programado en una infancia y muchas de las cosas que vivimos en nuestra actualidad ya de adultos tiene que ver con algo que aprendió nuestro cerebro a reconocer como escenario peligroso. Entonces, un evento que quizás vivimos en nuestra infancia queda grabado como un trauma en la infancia, como una herida. Y todo eso se queda grabado para que nosotros podamos sobrevivir y protegernos. Nuestro cerebro hace eso. Yo no sé muy bien cómo funciona el cerebro, pero el cerebro tiene sus mecanismos de supervivencia. Y eso es lo que quizás hasta hoy en día nos mantiene con vida, pero claro, hipervigilantes, sobreviviendo a cada situación, siempre con las emociones desbordadas, sin razonar, sin darnos cuenta realmente si es un miedo real o es un miedo imaginario que simplemente porque veo un escenario similar a lo de mi infancia que fue traumático, se despiertan muchas cosas, muchas alertas en mí y todo mi cuerpo. Hay más cortisol, está la adrenalina, todas esas hormonas. El cuerpo libera muchas, se tensa muchísimo y después, pero es una etapa en ese modo supervivencia cuando estamos con miedo, es un momento.
pero cuando ya pasamos mucho tiempo en ese miedo, ya todo nos da miedo, el cerebro lo único que va a hacer es poder protegernos todo el tiempo frente a posibles peligros, pero muchas veces no son peligros reales, son alertas que te pone el cerebro desde su estado más puro, primitivo, inconsciente de supervivencia. Por eso hay que trabajar la conciencia y poder distinguir qué es real, qué es imaginario, qué es algo simbólico, qué es un símbolo para mi inconsciente que detecta como peligroso y hay que analizarlo. Muchas veces estos miedos no solamente vienen por peligro real, que puede ser una catástrofe o un incendio. Ese es un peligro real que sí, que el cerebro te va a intentar proteger y te va a dar miedo para que escapes de ahí. Claramente, frente a un animal salvaje, lógico, es un peligro real. Pero también existen miedos que lo vivimos más psíquicamente. Y esos miedos generan más anticipaciones ante posibles futuros con esos posibles escenarios. Como por ejemplo, si terminamos una relación de pareja y teníamos apego a esa relación, toda nuestra vida se concentraba respecto a mi pareja, a mi familia, y si esa relación se termina, claramente mi cerebro va a creer que estoy en peligro porque me estoy separando de la manada. Tiene que ver mucho todo esto también con las creencias. Las creencias que tenemos hay que evaluarlas, hay que cuestionarlas. Sobre todo cuando nos damos cuenta que tenemos una vida tranquila, que tenemos un espacio seguro y aún así tenemos miedo de algo. Entonces el cuerpo responde igual, de igual forma, aunque no haya un peligro real. Por eso en este día es importante, puse este tema del miedo, porque nos detiene mucho el miedo. Quizás no hay que erradicarlo, pero sí ver que el miedo, no estés tomando decisiones a través del miedo. La indagación, con preguntas, hay muchos videos, muchas personas que hablan de estos temas. En este momento espero que te esté sirviendo esto, porque si es que estás viviendo una situación de miedo, aunque veas, percibas que todo tu entorno es seguro, es tranquilo. Pero a veces se viven amenazas en el territorio también, que puede ser una crítica que no quieras escuchar. Te sientes de alguna forma vulnerable en tu propio territorio, con tu propia pareja, porque te sientes desvalorizada. Eso también, desvalorizado, te puede dar miedo. Puede generar en ti una alerta de algo peligroso. El solo hecho de que te pregunten algo también puedes vivirlo con mucho miedo. Entonces todo eso hay que indagar y hay que ver si realmente es peligro real para tu sistema. Claramente que sí, pero también hay que ver si en la realidad que estás viviendo es peligroso. Porque a veces están esos miedos en la parte psíquica, en la mente y en nuestras creencias, por supuesto. Ahí hay que indagar mucho. Las creencias a veces las mantenemos por mucho tiempo y estamos viviendo en una actualidad donde ya hay muchos sistemas, tenemos redes de apoyo, canales informativos gratuitos, tenemos todo para poder avanzar en nuestros procesos, pero sin embargo las creencias a veces no nos dejan. Nuestro cerebro desde pequeñito captó escenarios peligrosos y eso lo tiene guardadito dentro de sí, del inconsciente. Entonces nuestra percepción cuando ve algo similar, se activan esas alertas porque es modo supervivencia. Nuestro sistema cuerpo tiene memorias muy arcaicas de miedo, de todas las emociones que puedan activarse ante un peligro real. Pero nosotros en nuestra actualidad a veces hemos elegido vivir bajo ese miedo sin gestionarnos y eso hace que nos detengamos. Eso hace que no tomemos decisiones claras desde la realidad y desde la conciencia, que es lo importante también. Nuestro sistema ha aprendido a defenderse de los peligros reales, pero también peligros imaginarios. Entonces nuestro sistema está preparado para eso y tiene mecanismos de defensa, ya sea la huida, ya sea pelear, defendernos ante eso, o bien nos quedamos, nos hacemos los muertitos. Los animales se hacen los muertitos cuando están en un posible peligro y tienen miedo. Dependiendo, ellos miden si pueden pelear o huir, o si se hacen los muertitos, que es el congelamiento. Y nosotros igual hemos aprendido así, los seres humanos. Nosotros tenemos que aprender a razonar si es real o no lo que nos está pasando, no actuar simplemente con el miedo. Y esas emociones de supervivencia de alguna forma nos mueven, es energía en movimiento en nosotros. Si estamos vibrando en miedo vamos a tomar decisiones desde ahí y toda nuestra vida podemos estar siempre en la sobreprotección nosotros y después se lo pasamos esta emoción, esta vida así, en desborde emocional a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestros familiares también con los que estamos viviendo, porque de alguna forma cuando la persona no se indaga, no crea autorreferencia, no despierta su autorreferencia porque se referencia con los demás, claramente es como contagioso. Entonces cuando vivimos en manada es así, porque nuestra parte animal está más activa y ahí el modo supervivencia es a la orden del día. No hay conciencia quizás, y nuestro cuerpo es el que sufre las consecuencias. Así que bueno, nuestro cerebro hace eso ante el miedo, nos protege. Es un sistema que está listo, operativo para defendernos del peligro. Pero nosotros ya tenemos conciencia, tenemos razonamiento, podemos discernir, somos adultos,
Podemos tomar decisiones en base a la calma, a las pausas conscientes, a tomarte un tiempo para poner tus límites de lo que realmente quieres, para no vivir desde el miedo. Entonces, si pudieran hacer esta pregunta a ustedes, ¿qué es lo que está sosteniendo tu miedo? ¿De qué te quiere proteger tu miedo hoy en día? Porque todos tenemos miedo y todos tenemos que desarrollar esa capacidad de darnos cuenta en qué momento se nos activa el miedo. ¿Y frente a qué escenario estoy para que tenga miedo, para que se active algo en mí? Ya sea para huir de ahí, porque tengo miedo, o para pelear con alguien o con algo porque tengo miedo, o bien me congelo, me paralizo de miedo frente a ese escenario. Tenemos que ser capaces de distinguir qué escenario, qué personas, qué situaciones son las que nos dan miedo para poder avanzar, aunque sea con ese miedo, pero gestionado, porque el miedo no te puede detener a menos que sea un peligro real. Entonces nos vamos dando cuenta de que este miedo nos está protegiendo de algo. Muchas veces el miedo, como les decía, no aparece porque sí, porque sea un peligro real el que haya, sino que porque hay cosas aprendidas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que nos dieron miedo, nunca las gestionamos, las olvidamos, las ponemos en la mochilita y nos vamos así por la vida y de pronto aparece un escenario similar y se nos activa el miedo. Y pensamos que es esa persona, pensamos que es esa situación o pensamos que es ese trabajo que nos da miedo. Pero en realidad es un mecanismo de nuestro cerebro para protegernos de algo que ya está asociado en nuestro cerebro como miedo. ¿Qué podemos hacer ante eso? No podemos quitar el miedo, hay que aprender a ver, ¿este miedo es real o es algo que simplemente mi sistema me está diciendo? Porque hay que ver dónde estamos, si realmente estamos en una situación de miedo, de peligro, lo vamos a notar. Pero si solamente es algo que se me dispara dentro de mí, claramente es una memoria que te está intentando proteger porque es un escenario nuevo al que vas a ir, porque es una persona nueva la que te está diciendo alguna cosa. Porque no hay registro, no tienes a ese escenario, esa persona, ese evento nuevo, ese trabajo nuevo nunca estuvo, nunca lo transitaste, entonces es algo nuevo y eso puede ser que sea asociado como peligroso. Todas las circunstancias de nuestra vida son diferentes, pero lo que tenemos dentro de nosotros como miedo puede ser que esté generando congelamiento, huida de ciertas relaciones, incluso de ciertas personas, o bien discutir, pelear, atacar por miedo. Entonces el miedo está intentando protegerte de algo y estaría bueno preguntarte, ¿de qué me está protegiendo este miedo? A lo mejor es algo que ni siquiera he visto y no quiero ver y por eso sigue el miedo ahí mandando la alerta para que estés atenta. Creo que nos vinimos a sufrir esta vida, a pasarlo mal, pero tiene que ver únicamente cuando lo pasamos tan mal en esta vida, cuando estamos sobreviviendo todo el tiempo en ataque, en huida, en congelamiento, en represión de nuestras emociones, cuando percibimos que todo es una amenaza y no nos gestionamos ante eso. Y creemos que somos como víctimas en la vida de nuestra circunstancia. Creemos que porque somos adultos no podemos pedir ayuda y eso es una creencia. Así que cuestionar las creencias, creo yo. Por lo menos yo en mi caso lo he hecho así. Me fascina poder descubrir que estoy en un error, que estoy equivocada. Eso me hace crecer. Si ustedes pueden poner en duda algunas creencias, que sepan que les da miedo hacer ciertas cosas, pero ven que no hay ningún peligro, entonces es una creencia que hay que cambiar. Para eso te invito también a tomar sesiones conmigo o con las personas que resuenes. O veas videos de autoayuda, libros. Hay mucho, mucho por aprender para que esas creencias se vayan transformando. No es que las creencias sean malas, las creencias están para protegerte, estuvieron en un tiempo en tu vida, pero cuando ya esa creencia te mantiene congelado, te detiene, porque hay miedo, creo que sí hay que cuestionarlo y hay que cambiarlo. Y ahí te estás autorizando a hacer algo diferente, porque ves que en tu vida ya no funcionan esas creencias, te mantienen congelado, aislado, aislada. Así que a cuestionar. Y hay que autorizarnos a crear ambientes más de calma, de seguridad. Creo que tienen un hogar, tienen sus vidas cubiertas, hay dinero, hay alimento, hay de todo, pero a veces lo que nos da miedo son las cosas diferentes, porque no queremos cambiar quizás la modalidad, las rutinas, no las queremos cambiar y eso también genera miedo a nuestro sistema. Y se nos activan las alertas, las alarmas. Pero si vemos nuestra realidad, a lo mejor estamos demasiado cómodos, demasiado aislados de la sociedad o demasiado aislados de crear algo nuevo, porque nunca lo hemos hecho. Creemos que ya vivimos todo lo que teníamos que vivir, pero por algo todavía tienes vida. Eso quizás es lo que da miedo, experimentar la verdadera libertad. El miedo es algo, es un tema que está silencioso y que lo vivimos muchas veces. Eso nos obliga a aislarnos y a no procesar qué es lo que realmente, porque a veces el miedo nos protege de algo que no queremos enfrentar. Hay muchas cosas que tenemos que enfrentar porque somos adultos, por algo se nos ponen esos escenarios, porque ya tenemos todo para poder enfrentar, lo único que el miedo nos detiene.
¿sí? Así que creo que podemos autorizarnos y vivir más en esa autoridad interna. ¿Y cómo podemos generarlo? Escuchándonos más, observándonos más, dándonos cuenta que estamos vivos haciendo cosas importantes. Estamos cumpliendo un propósito. Aunque tú digas que es mi propósito, ya estás en propósito. El hecho de que te levantes cada día tiene propósito, porque cada día es un día nuevo. Cuando lo vivimos muy en automático es cuando no nos autorizamos a hacer cosas diferentes y nos vamos reprimiendo. Yo te preguntaría, si hoy no tuvieras miedo, si el miedo no te frenara, ¿qué decisión estarías tomando? Porque eso va a brindarte de alguna forma una cierta energía para poder concretar, para dejar de postergar algo y dejar de tener miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse es algo que nos paraliza muchas veces porque tenemos la creencia de que hay que hacerlo bien porque si no mejor no hagamos nada. Esa es una creencia, es una ideología. Hay que cuestionar las creencias, de ahí parte todo. A eso te invito, cuestiona tus creencias, fíjate bien si realmente estás en peligro o simplemente es algo que no has hecho nunca y por eso tu sistema reacciona con miedo. Pero hay que atreverse, con miedo y todo. Me autorizo y tomo mi miedo y le enseño a mi sistema que el miedo simplemente me está protegiendo de algo. Es muy inocente el inconsciente que tenemos. Nuestro sistema animal es muy inocente. Por eso nos quiere proteger de todo lo que es desconocido. Así que si resonó contigo, te invito a que sigas en los siguientes lives. Espero que este tema te fortalezca, porque realmente cuando tienes miedo hay que expresarlo, hay que escribirlo, hay que crear. Hay que mover el cuerpo cuando hay miedo. Hay que tener a alguien para poder expresar eso. Y si no, te grabas y expresa y llora contigo. Aprende a escucharte. Autorízate a observarte más. Eso depende únicamente de ti. Eso se construye, no aparece de un día para otro. Tiene que ver mucho con la intención que haya detrás de querer autorizarte a hacer cosas nuevas. Es una intención que se crea desde la conciencia. Desde la inocencia también podemos activar esa inocencia de niños que queremos hacer algo, aunque nos equivoquemos, de ese error aprenderemos. Entonces podemos ver que todo lo que sea coherente a nosotros nos podemos autorizar y lo que no ponemos un límite. Y eso nos va de alguna forma encaminando a que creemos autorreferencia y autoridad interna. La autoridad interna no me refiero a que te impongas o que tengas la razón en todo momento, sino que te aprendas a escuchar y observarte, tomar decisiones desde ahí, desde la calma y desde lo coherente con lo real. Bueno, te dejo que aproveches tu tarde de viernes y que puedas darte permiso para sentir ese miedo, no lo evites mirando algo, despistándote con cualquier cosa, porque el miedo te está queriendo decir algo. Y ojalá que esa sea una conexión que puedas tener contigo, porque es el momento. Así que gracias por todas las personitas que estuvieron aquí. Les envío un abrazo a todos ustedes y los dejo invitados para el siguiente viernes con un nuevo live. Que estén muy bien. Chao, chao.